En noviembre del año 2005, un Boeing despegó del aeropuerto de Hong Kong, pero no tomó la ruta habitual hacia Occidente. Giró hacia el este, cruzó el Pacífico, sobrevoló toda América del Norte, atravesó el Atlántico y aterrizó en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. 21.601 kilómetros, sin escalas, en 22 horas y 42 minutos. Ese vuelo no estaba en el horario de ninguna aerolínea. Era una demostración deliberada de lo que un avión era capaz de hacer. Y lo realizó un Boeing 777-200LR, un aparato cuyos motores, cada uno por separado, generan más empuje que todos los motores juntos del primer avión a reacción comercial de la historia. Ese vuelo récord no fue un golpe de suerte ni el límite del avión, fue una demostración de margen. El Boeing 777-200LR puede, en condiciones operativas normales, conectar cualquier par de ciudades del planeta con una sola escala, la mayoría directamente. Nueva York con Singapur, Los Ángeles con Dubái, Sydney con Dallas, rutas que durante décadas requirieron 3 o 4 conexiones y varios tipos de avión distintos. Y ese avión es parte de una familia que ha dominado el mercado de largo alcance durante 30 años consecutivos. Esto es lo que hace al Boeing 777 algo diferente a cualquier otro avión comercial de su era. Y hay decisiones concretas que explican por qué. Para entender el 777 hay que retroceder a principios de los años 80. En esa época, Boeing dominaba las rutas largas con 2 aviones. Por un lado, el 747, el enorme cuatrimotor conocido como el Jumbo, con capacidad para más de 400 pasajeros pero con 4 motores, y los costos de operación asociados. Por el otro, el 767, un bimotor más eficiente pero con capacidad significativamente menor. Entre esos 2 aviones había un hueco que ningún modelo de Boeing cubría. Las aerolíneas necesitaban transportar entre 250 y 400 pasajeros en rutas transoceánicas sin los costos de combustible y mantenimiento de un cuatrimotor, y el 767 no llegaba. Boeing tomó entonces una decisión que en esa época era inusual en la industria. Antes de dibujar un solo plano, llamó a 8 aerolíneas y les preguntó exactamente qué querían. United Airlines, British Airways, Japan Airlines, All Nippon Airways, Delta, American Airlines, Qantas y Cathay Pacific. 8 compañías distintas con 8 filosofías de operación distintas. Al proceso le dieron un nombre: Working Together, trabajar juntos. Las exigencias fueron claras: cabinas más anchas, mayor flexibilidad en la configuración de asientos, alcance suficiente para cruzar océanos. Y sobre todo la certificación para volar esas rutas con solo 2 motores. Ese último punto era el más complejo. El sistema que permite a un avión bimotor alejarse más de 60 minutos del aeropuerto más cercano, conocido por sus siglas en inglés como ETOPS, estaba siendo desarrollado para aviones más pequeños. Aplicarlo a un aparato del tamaño que Boeing planeaba era un reto sin precedentes. A partir de ahí, Boeing tomó una segunda decisión igual de importante. El 777 se diseñaría íntegramente en el mundo digital. Fue el primer avión comercial de la historia diseñado de forma completamente digital, usando el software de diseño en 3 dimensiones llamado CATIA, sin maquetas físicas a gran escala, sin prototipos de sección de fuselaje, solo un modelo tridimensional en pantalla que permitía detectar conflictos entre piezas antes de que existieran en el mundo real. Cuando se ensamblaron los primeros componentes físicos del prototipo, encajaron con una precisión que los ingenieros describieron como sorprendente incluso para ellos mismos. Los errores que normalmente aparecen en el ensamblaje de un avión nuevo simplemente no estaban. Pero el desafío central del programa no era la célula del avión, era el motor. Para cumplir con las exigencias de carga útil, alcance y capacidad que las aerolíneas pedían, el 777 necesitaba motores de una potencia que ningún propulsor civil había alcanzado hasta ese momento. Boeing ofreció a las aerolíneas 3 opciones: el Pratt & Whitney 4000, el Rolls-Royce Trent 800 y el General Electric GE90. Los 3 fueron diseñados específicamente para el 777 y los 3 son motores extraordinarios, pero el GE90 llegó a algo que merece un momento aparte. El GE90, y en particular su versión denominada GE90-115B, es el motor de reacción certificado más potente de la historia de la aviación. Su empuje máximo es de 115.300 libras de fuerza. Para entender esa cifra en términos concretos, el primer avión de pasajeros a reacción del mundo, el de Halley and Comet, tenía 4 motores que juntos generaban alrededor de 19.000 libras de fuerza. Un solo GE90 genera más de 6 veces esa cantidad. Un único motor del 777-300R produce más empuje que todos los motores del Comet sumados.
El ventilador frontal del GE90-115B mide 3 metros y 25 centímetros de diámetro. El fuselaje completo del Comet cabría dentro de ese círculo. Cuando ese motor opera a plena potencia, mueve una cantidad de aire equivalente a la que respira en un día entero una ciudad de tamaño mediano. Esa potencia tiene una función muy precisa: permitir que el 777 opere con total seguridad en rutas transoceánicas usando solo 2 motores, con la confianza de que si uno falla, el otro puede sostener el vuelo el tiempo suficiente para alcanzar tierra firme. La FAA, la Autoridad de Aviación Civil de Estados Unidos, otorgó al 777 la certificación ETOPS de 180 minutos en el mismo momento de su entrada en servicio. Era la primera vez en la historia que un avión obtenía esa autorización desde el primer día de operación comercial, sin años previos de servicio acumulado. Normalmente un avión debe demostrar miles de horas de operación antes de obtener esa certificación. El 777 lo recibió desde el arranque, lo que habla de la confianza que tanto Boeing como la FAA tenían en el diseño y en los motores. El 777 realizó su primer vuelo el 12 de junio de 1994 en el aeropuerto de Plainfield, en Everett, Washington. Menos de 12 meses después, el 7 de junio de 1995, United Airlines lo puso en servicio comercial entre Londres y Washington. El fuselaje también era nuevo en varias dimensiones. La cabina del 777 tiene un diámetro interior de 6 metros y 20 centímetros, la más ancha de cualquier avión bimotor hasta ese momento. Esa anchura permitía configurar hasta 10 asientos por fila en clase económica, con un pasillo central y una distribución de 3, 4 y 3. En primera clase daba espacio para suites completamente privadas con camas planas de longitud completa, algo que las aerolíneas de largo alcance llevaban años buscando. El tren de aterrizaje fue otro elemento diseñado a medida. Para un avión que en sus variantes más pesadas puede superar las 347 toneladas al despegue, el impacto sobre el pavimento de las pistas es un factor crítico. Boeing diseñó un tren principal con 6 ruedas por pata, en lugar de las 4 habituales en aviones de esa categoría. Esa distribución reparte la carga sobre una superficie mayor y reduce el deterioro de las pistas, lo que amplió el número de aeropuertos donde el 777 podía operar con normalidad. Y luego estaba la cabina de pilotaje. El 777 fue el primer avión de Boeing en incorporar mandos de vuelo electrónicos de control total, el llamado fly-by-wire, en el que las instrucciones del piloto no se transmiten mecánicamente a las superficies de control del avión, sino a través de señales eléctricas procesadas por ordenadores de a bordo. Airbus ya llevaba más de una década usando ese sistema, pero para Boeing era una decisión deliberada y nueva. El resultado fue un avión con respuestas más precisas, una reducción real del peso estructural en el sistema de mandos y un mayor margen de protección automática frente a maniobras que podrían llevar al avión fuera de sus límites seguros. El resultado de todas esas decisiones juntas fue un avión que las aerolíneas empezaron a pedir antes de que el primer prototipo hubiera despegado. Y una de esas aerolíneas tomó una decisión que cambió la aviación de largo alcance para siempre. Si estás siguiendo esta historia, quédate porque lo que viene ahora explica por qué 30 años después el 777 sigue siendo el avión más rentable del mercado de largo alcance. Y hay una cifra concreta que lo demuestra de una forma que casi ningún análisis menciona. El Boeing 777 no es un solo avión, es una familia con variantes diseñadas para misiones distintas. Y dentro de esa familia hay una versión que durante más de 15 años fue literalmente el avión más rentable que una aerolínea podía operar en rutas de largo alcance, el 777-300ER. El sufijo ER significa Extended Range, alcance extendido. El 777-300ER es la versión alargada y con mayor autonomía de la familia. Puede transportar hasta 396 personas en configuración estándar alta densidad, volar hasta 13.400 kilómetros y despegar con un peso máximo de 347 toneladas y media. Pero la ventaja que convirtió al 777-300ER en el avión preferido de las grandes aerolíneas no era su capacidad ni su alcance, era su economía. En rutas de largo alcance equivalentes, el 777-300ER consume alrededor de un 33% menos de combustible por asiento disponible que el Boeing 747-400 al que reemplazaba. Más capacidad de pasajeros, mayor alcance, menor consumo por persona transportada y menores costos de mantenimiento. Para una aerolínea que opera decenas de vuelos de largo alcance al día, esa diferencia representa decenas de millones de dólares al año en ahorro operativo.
Emirates entendió ese cálculo antes que nadie. La aerolínea de Dubái convirtió al 777-300 Air en el pilar absoluto de su expansión global, con rutas desde Dubái hacia los 5 continentes. A lo largo de los años de expansión más intensa de Emirates, la aerolínea llegó a operar más de 120 Boeing 777 de distintas variantes, convirtiéndose en el mayor operador de esta familia de aviones del mundo. El precio de lista de cada 777-300 Air, en su época de mayor demanda, superaba los 375 millones de dólares por unidad. La apuesta de Emirates fue colosal desde el punto de vista financiero, y fue también una de las decisiones comerciales más rentables de la historia reciente de la aviación. En el extremo más ambicioso de la familia está el 777-200 LR, el avión del vuelo récord del que hablamos al inicio. LR significa Long Range, gran alcance. Su misión específica es cubrir las rutas más largas del planeta sin escala. Tiene un alcance máximo de 17.370 kilómetros, la mayor distancia que un avión comercial de pasajeros era capaz de recorrer en su época de estreno. La versión de carga, el 777F, lleva la plataforma del 200LR al mercado del transporte de mercancías. Con una carga útil máxima de 102 toneladas y un alcance de más de 9.200 kilómetros con carga completa, se convirtió en el avión de carga de largo alcance de referencia para operadores como FedEx y UPS. Hay también una dimensión del 777 que poco se menciona en los análisis técnicos. La combinación de cabina ancha y alcance ultralargo lo convirtió en la plataforma preferida para aviones privados de estado de máxima categoría. Varios gobiernos de Oriente Medio encargaron versiones completamente rediseñadas en interior, con salones de reuniones, dormitorios, zonas de descanso para el personal de seguridad y sistemas de comunicación cifrada a bordo. El 747 seguía siendo el avión presidencial de Estados Unidos, pero para otros líderes de Estado con exigencias similares, el 777 se convirtió en la base de sus aeronaves oficiales. Con más de 1.700 unidades entregadas a más de 60 aerolíneas de todo el mundo, el 777 tiene un historial de seguridad que está entre los más sólidos de la historia de la aviación comercial. Su tasa de accidentes con pérdida de casco es significativamente inferior a la media de la industria para aviones de su categoría de peso y complejidad, pero la historia de sus accidentes tiene capítulos que forman parte de los momentos más dramáticos de la aviación reciente. El 17 de enero del año 2008, un Boeing 777-236R del vuelo 38 de British Airways aterrizó de emergencia a unos 300 metros de la pista del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Procedía de Pekín con 152 personas a bordo. Segundos antes de tocar tierra, los dos motores Rolls-Royce Trent 800 perdieron empuje simultáneamente sin que los pilotos pudieran recuperarlo. El avión descendió por debajo del perfil de descenso calculado y tocó terreno en la zona de hierba previa a la pista. Los 152 ocupantes sobrevivieron. 47 resultaron heridos, 17 de ellos de gravedad. La investigación fue larga y compleja. El accidente no se debía a un fallo mecánico convencional, a un error de los pilotos ni a un defecto de diseño aparente. El origen era agua congelada que se había acumulado en el combustible durante el vuelo de larga distancia y formó hielo en un componente del sistema de suministro de combustible al entrar en contacto con el flujo frío a gran altitud. Ese hielo bloqueó momentáneamente el flujo y redujo el empuje de ambos motores simultáneamente, justo en el momento crítico de la aproximación final. El mecanismo era nuevo, no había aparecido antes en ningún incidente documentado y no estaba contemplado en los procedimientos de los pilotos ni en el diseño original del sistema. La investigación llevó a modificaciones obligatorias en los sistemas de combustible de cientos de 777 en todo el mundo. El 6 de julio del año 2013, el vuelo 214 de Asiana Airlines, otro 777-200 Air, se estrelló durante la aproximación al Aeropuerto Internacional de San Francisco. El avión llegó demasiado lento y demasiado bajo en la fase final de la aproximación, y el tren de aterrizaje principal golpeó el rompeolas de piedra situado justo antes del umbral de la pista. El fuselaje trasero se separó al impactar el terreno. De los 307 ocupantes, 3 fallecieron y 187 resultaron heridos. La investigación determinó como causa principal un error de la tripulación, combinado con una dependencia excesiva en el sistema automático de control de velocidad que los pilotos no habían verificado que estuviera activo. Pero el caso que más peso tiene en la historia del 777, el que abrió preguntas que en parte siguen sin respuesta hoy, ocurrió en el año 2014. Y aquí viene algo que cambia completamente la escala de lo que ocurrió. El 8 de marzo del año 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció sobre el sudeste asiático.
El avión era un Boeing 777-200ER con 239 personas a bordo. Despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Menos de una hora después de despegar, los controladores de tráfico aéreo perdieron contacto con él sobre el mar de la China Meridional. El avión dejó de responder. El transpondedor, el dispositivo que transmite la posición del avión a los radares civiles, dejó de emitir señal. Lo que ocurrió después solo se reconstruyó parcialmente a través de dos fuentes. El radar militar malayo continuó detectando una aeronave en una trayectoria que indicaba que el avión había girado hacia el oeste y cruzado la península malaya. Y señales de satélite enviadas por el sistema de la empresa Inmarsat que el avión seguía emitiendo de forma automática sin contener datos de posición explícita, permitieron a los investigadores calcular que el aparato continuó volando durante casi 7 horas adicionales después de que se perdiera el contacto inicial. 7 horas. Un avión de pasajeros moderno, con 239 personas a bordo, volando durante 7 horas sin que ningún sistema de vigilancia civil pudiera seguirlo en tiempo real. La investigación oficial concluyó con alta probabilidad que el avión viró de forma intencional, que varios sistemas de comunicación fueron desactivados de manera deliberada antes de que ocurriera ese viraje y que la aeronave acabó cayendo en el sur del Océano Índico. El motivo de esas acciones sigue siendo desconocido. Algunas piezas del avión han aparecido en costas del este de África y del Océano Índico, lo que confirmó la dirección general de su trayectoria final. El avión en sí nunca ha sido localizado. La búsqueda fue la más costosa de la historia de la aviación. 4 meses después, el 17 de julio del año 2014, un segundo Boeing 777 de Malaysia Airlines fue destruido. El vuelo MH17, con 298 personas a bordo, volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur cuando fue alcanzado por un misil sobre el este de Ucrania. Todos los ocupantes fallecieron. La investigación liderada por la Junta de Seguridad holandesa determinó que el misil era un bug fabricado en la Unión Soviética que fue disparado desde una zona controlada en ese momento por fuerzas armadas prorrusas y que el lanzador pertenecía a la 4ª Brigada de Defensa Antiaérea del Ejército de la Federación Rusa. El año 2014 fue el más sombrío en la historia de Malaysia Airlines. Pero hay un dato que define muy bien la posición del 777 en el mercado incluso después de esos eventos. Las aerolíneas siguieron pidiéndolo, porque ninguno de los dos desastres fue un fallo del avión. El 777, como estructura, como sistema de vuelo, como motor de reacción, no falló en ninguno de los dos casos. En ambos, el avión hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El Boeing 777 lleva en producción activa desde 1993. En aviación comercial, eso es más de lo que dura la mayoría de los programas de aviones desde el primer vuelo hasta la última entrega. Y la razón por la que sigue en producción activa en el año 2024 no es la falta de sucesor, es que el sucesor está tardando mucho más de lo previsto. El 777X es el avión diseñado para relevar y superar a la familia 777 clásica. Su versión más grande, el 777X9, puede transportar hasta 426 pasajeros en configuración estándar, lo que lo convierte en el avión bimotor de pasajeros más grande jamás construido. Su envergadura de ala en posición extendida alcanza casi 72 metros, más que cualquier avión de pasajeros anterior de Boeing. Para que ese avión pueda acceder a las puertas de embarque estándar sin modificar la infraestructura de los aeropuertos, Boeing incorporó en el 777X un sistema de puntas de ala plegables. Después del aterrizaje, las puntas se pliegan hacia arriba, reduciendo la envergadura operativa en tierra a casi 65 metros. Era la primera vez que un avión comercial de producción usaba ese sistema. El motor del 777X es el General Electric GE90X, un propulsor completamente nuevo con un diámetro de ventilador que supera los 3 metros y 40 centímetros y una eficiencia declarada un 10% superior a la del GE90-115B, que ya era el motor de su clase más eficiente del mundo. El 777X realizó su primer vuelo el 25 de enero del año 2020 en Everett, Washington, y ahí empezaron los problemas. La pandemia del año 2020 paralizó buena parte de las pruebas de vuelo, pero los retrasos se extendieron mucho más allá de la pandemia. Durante las pruebas de certificación aparecieron deficiencias técnicas en los sistemas de presurización y problemas relacionados con las puertas del avión, que obligaron a rediseñar componentes y repetir ciclos de prueba. La FAA impuso exigencias adicionales. Boeing, que ya estaba bajo escrutinio intenso por los accidentes del 737 MAX en los años 2018 y 2019, afrontó el proceso de certificación del 777X en un entorno regulatorio más exigente que en cualquier momento anterior de su historia.
La certificación prevista inicialmente para el año 2022 no se produjo. A lo largo del año 2024 el proceso continuaba abierto, sin fecha definitiva confirmada por la FAA. Esos retrasos tienen consecuencias económicas muy concretas. Emirates, el mayor cliente del 777X con más de 150 unidades pedidas, ha expresado públicamente su frustración por los plazos. El precio de lista del 777X9 supera los $400 millones por unidad. Cada año de retraso en las entregas representa miles de millones de dólares en ingresos diferidos para Boeing y obliga a las aerolíneas que esperaban esas entregas a mantener en servicio aviones más antiguos o a buscar alternativas en el mercado. Y aquí aparece la paradoja que mejor resume la historia del 777. El avión diseñado para reemplazar al 777 clásico está retrasado. Y mientras el 777X lucha por obtener su certificación, el 777-300ER, el avión cuyo diseño básico tiene más de 25 años, sigue siendo pedido en el mercado de segunda mano, sigue siendo operado por las principales aerolíneas del mundo y sigue siendo considerado por muchos analistas de la industria como el avión de largo alcance más rentable disponible en este momento. Lufthansa lo sigue operando, Air France lo sigue operando, Cathay Pacific lo sigue operando. Emirates, que fue la primera en apostar masivamente por el 777X como sucesor, sigue haciendo vuelos rentables con sus 777-300ER mientras espera. La competencia tuvo 30 años para resolverlo. Airbus lanzó el A380, el avión de 2 cubiertas y 4 motores, que se suponía iba a dominar las rutas de altísima demanda. Fue un avión técnicamente extraordinario, pero el mercado no fue en la dirección que Airbus calculó y el programa fue discontinuado en el año 2019. El A350, el rival directo del 777 en rendimiento, eficiencia y largo alcance, es un avión excelente. Pero nunca logró arrebatarle a Boeing los contratos más grandes ni la posición dominante en las flotas de las aerolíneas de mayor volumen. En 30 años, ningún avión ha logrado desplazar al 777 de su posición como la plataforma de largo alcance más demandada de la historia de la aviación comercial. Eso no ocurrió por accidente, ocurrió porque las decisiones tomadas al principio del programa fueron correctas. Preguntar a las aerolíneas antes de diseñar, apostar por motores sin precedentes. Adoptar el diseño digital cuando nadie más lo hacía. Certificar ETOPS desde el primer día. Cada una de esas decisiones fue una apuesta. Ninguna estaba garantizada. Y todas resultaron acertadas. El Boeing 777 es la demostración más consistente que tiene la aviación comercial de que cuando se combina la voluntad de escuchar, la ambición de romper límites tecnológicos y la precisión de la ingeniería, el resultado puede sostenerse durante décadas. Un avión concebido en los años 80, diseñado en un ordenador en los 90, certificado con el motor de reacción civil más potente de la historia y todavía hoy, a punto de cumplir 30 años de servicio comercial, compitiendo en condiciones con los aviones más modernos del mercado. 30 años sin que nadie lo pueda matar. Y su historia todavía no ha terminado. El 777X está en camino. Cuando llegue, lo hará como el avión bimotor de pasajeros más grande jamás construido, con un motor aún más eficiente y con una tecnología de alas plegables que nunca antes había entrado en servicio en un avión de línea civil. El 777 fue una revolución. Lo que viene podría ir más lejos aún.